comenzamos entonces la segunda parte de la clase sobre el catálogo de las naves. Y como decía al final de la primera parte, ahora viene ya la sección de esta clase en donde vamos a estar hablando de cosas un poco más interesantes, si quieren. Particularmente todo lo primero me interesa bastante, pero a los fines de este seminario, por lo menos, se bancaron las primeras 2 horas de hablar de cuestiones muy formales o muy técnicas. Y ahora sí vamos a estar hablando de cuestiones más de orden temático y más de cómo el catálogo construye algunos aspectos y cómo lidia con algunos aspectos de los problemas éticos del poema. Y vamos a ver que hay un problema bastante central en el catálogo. Y vamos a ver eso. No voy a adelantar nada más. Nos vamos a concentrar primero, y porque esto es bastante importante, en el comienzo del catálogo. Las naves, un pasaje, una invocación, que ustedes se habrán preguntado hasta este punto, bueno, ¿cómo puede ser que no haya nombrado la invocación al catálogo de las naves? Bueno, acá nombró la invocación al catálogo de las naves, bienvenidos. Que son estos famosísimos versos, 484 a 493. Díganme ahora, musas que poseen olímpicas moradas, pues vosotras sois diosas y estáis presentes y sabéis todas las cosas, y nosotros solo la fama escuchamos y nada sabemos. ¿Quiénes eran los líderes de los dánagos y los comandantes? A la multitud no la relataré ni la nombraré yo, ni si 10 lenguas y 10 bocas tuviera, y una voz irrompible y broncíneo el corazón fuera dentro mío, si las musas olímpicas de Zeus, portador de la égida hijas, no recordaran cuántos llegaron a Ilión. Así que diré los jefes de las naves y las naves todas. Bien. Esta introducción, a primera vista, es bastante lineal. Díganme quiénes fueron el guión, díganme quiénes fueron los comandantes, porque no hay forma de que yo nombre a todos los que fueron, y guión que eran muchos. Pero si prestan atención en la sintaxis, acá hay un problema bastante complicado. Hay dos problemas bastante complicados. Y los dos están en el cierre. En los versos 492 y 493. En el verso 492, el problema está en el joso. Figateres, nesaist, josoi, hipoilion, elzo. La cuestión está en el joso. Porque ese joso, y se puede traducir en español por cuántos, así sin tilde, o por cuántos con tilde. O si quieren, no, en realidad en los dos casos es sin tilde. No dije nada. Se puede traducir en el sentido de cuántos, con la idea de a los que llegaron a Ilión, o cuántos en el sentido literalmente cuantitativo. ¿Cuántos llegaron a Ilión? No, sí va con tilde. Va con tilde, eso no va con tilde. No sé si va con tilde o no va con tilde, no importa. La cuestión es que es cuantitativo. Entonces, ahí, y en este sentido, la interpretación sería, la doble interpretación sería, por un lado, que las musas recuerdan el número de los que llegaron a Ilión. Por el otro, que las musas recuerdan a todos los que llegaron a Ilión. Y esto es importante, porque observen que constituye una primera contradicción con lo que estaba diciendo el poeta. A la multitud yo no la puedo nombrar, pero las musas recuerdan a todos. Y esto se suma al siguiente problema, que está en el verso 493, que es la función de la particulita au. Porque la particulita au, ahí en el verso 493, se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, se puede interpretar como de manera adversativa, pero diré. Pero por el otro lado, se puede interpretar de manera continuativa, casi conclusiva, con la idea de modo que, así que es lo que yo lo que yo traduje. Y el tema es que esas dos interpretaciones generan dos sentidos completamente diferentes. Porque si uno lo toma adversativamente, uno entiende
a la multitud no la nombraré, pero diré los jefes de las naves y las naves todas. Pero si uno entiende que es conclusivo y asume que lo que se está diciendo antes es que las musas recuerdan a todos, entonces voy a poder decir a todos porque las musas me ayudan. Y eso no es una locura, porque esta invocación comienza invocando a las musas. Todo el punto de esta invocación es decir, vengan musas, ayúdenme. Y si vienen las musas y me ayudan, entonces yo quizás sí puedo nombrar a todos los que fueron y dio. Y este problema, esta ambigüedad, que es una ambigüedad completamente productiva, es una ambigüedad que construye sentido, es una ambigüedad que establece un tema que atraviesa la totalidad del catálogo, que es precisamente la oposición entre líderes y tropas, pero una oposición entre líderes y tropas, y entre paréntesis, una oposición que atraviesa el canto 2 en general. Yo tengo un trabajo sobre ese tema de la oposición líderes y tropas como articulaciones del canto 2. Pero particularmente en el caso del catálogo, esta oposición es especialmente interesante porque el catálogo que debería ser de líderes, y que cuando vamos, por ejemplo, al catálogo de los pretendientes de Helena, es de pretendientes, y a cualquier otro catálogo, e incluso el propio catálogo troyano, en buena medida, es un catálogo fuertemente enfocado en los héroes, el catálogo de las naves es un catálogo que no está enfocado en los héroes. Y sobre esto tienen un trabajito muy bueno de Haydn, que es justamente sobre las tropas en el catálogo de las naves. Y la conclusión de ese trabajo es precisamente que el catálogo es un catálogo que no está enfocado en los líderes. De hecho, los líderes están fuertemente minimizados en el catálogo. Excepto algunos, en algunas expansiones genealógicas, perdón, en algunas expansiones, no genealógicas, expansiones, el rol de los líderes está fuertemente minimizado. Y lo que está enfatizado de manera muy marcada es las tropas. ¿Cuánta gente llegó a Ilión? ¿Cuánta gente y de cuántos lugares? Y eso nos lleva al problema más general, en el que no me voy a meter en detalle, porque si no la tendríamos acá hasta las 8 de la noche, de la función de las tropas, la función de las masas en el poema. Que es una función que está clarísimamente disminuida. Las tropas cumplen una función de apoyo en el combate, porque lo cumplen, pero es una función que es muy por debajo de la función que cumplen los líderes y los héroes. Muy por debajo en importancia y muy por debajo en la narrativa, donde aparece muy ocasionalmente. La proporción, pero esa proporción de las tropas como inferiores o como un tema absolutamente secundario en la narrativa del poema, se invierte en el catálogo. Estos personajes que en el resto del poema no hacen demasiado, acá ocupan el centro de la escena. Y es casi el único lugar donde ocupan el centro de la escena. Y observen cómo eso es completamente coherente con el rol del catálogo que mencionábamos en la primera parte de la clase. Porque si el rol del catálogo es precisamente vincular a las poblaciones contemporáneas al poeta con el pasado mitológico, el rol del catálogo es decir, sí, yo soy de Iria y estuve en Troya, mi tatarabuelo estuvo en Troya, recordemos a nuestro amigo José de Ile, hay algo en el catálogo de las naves que le habla a todas aquellas personas que no son héroes, que le habla a las comunidades. Y eso es muy razonable, muy coherente con la idea de que las comunidades son protagónicas en el catálogo de las naves. No es tan importante Agamenón como los lugares de Micenas, los lugares del reino de Agamenón, que fueron a Troya. Sí, Agamenón es importante porque fue a Troya, porque es el héroe, porque es un líder, y es mencionado porque es el líder de esa comunidad. Pero en el orden de la entrada, el peso está puesto fundamentalmente en las comunidades que forman a Troya. Pero esto es
la primera capa de complejización. Es la primera capa de problematización. Porque, por supuesto, ustedes podrían decir, bueno, no, pero pará. Porque hay expansiones. Están todas estas expansiones en donde, de hecho, a los líderes se les da mucho más peso que a las tropas. Hablamos de las expansiones genealógicas. Y en esas expansiones genealógicas, de las tropas no se habla. Pongan eso entre paréntesis. Bueno, acuérdense que me criticaron eso. Y cuando yo llegue a la parte donde les responda eso, se van a ver arrepentidos de hacerme esa crítica. Pero la objeción es legítima. La objeción de los líderes tienen un peso en el catálogo que las tropas no tienen, es por supuesto legítima. Por más que ocupen mucho espacio las tropas en términos de las comunidades que viajan a Troya, nunca hay una expansión, o casi nunca hay una expansión sobre un lugar. Hay una, si yo no recuerdo mal. Ahora bien, ya no sé qué estaba diciendo. Me pasa por dar tantas vueltas. Bueno, entonces, la objeción es que los líderes tienen peso. Y esto es efectivamente cierto. Pero también es cierto que la cosa es bastante más complicada que eso. Porque el catálogo también construye una jerarquía entre los líderes. Y es una jerarquía que está construida de manera bastante sutil, o no sé si sutil es la palabra, bastante dispersa, vamos a decir así. Es de una manera bastante dispersa, pero en realidad nada sutil. Que es cuántas naves lleva cada uno. Y acá tenemos un punto de contacto entre estos dos niveles. Un punto de contacto que van a ver por qué es profundamente importante para la comprensión de la problemática del catálogo. Porque si por un lado decimos que en el catálogo las comunidades adquieren un primer plano que no tienen en el resto del poema, y por el otro tenemos este problema de que en realidad los líderes no pierden el primer plano, el punto en donde las dos cosas confluyen es en el hecho de que un líder se vuelve más importante cuando tiene más tropas. Y ahí nosotros tenemos una escala que es bastante curiosa. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la quieren? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Cara de Contéstele abajo para arriba, seca, al de señor arriba para Brita. abajo. Seca, de arriba para abajo. ¿Qué decías? Perdón. No, no, que le contesten al señor Brita. Que cuando él esa pregunta es para que ustedes intervengan y le contesten, porque tiene miedo de hacerse cargo de la suerte. Elija tu propia clase, se llama. Es el elija tu propia clase. Tendríamos que hacer una de esas, ¿no? De esos famosos libros. Elige tu propia. Bueno, Podemos dale. armar algo, eso lo podemos planear para el momento. Hacer una clase donde cada 10, 15 minutos le damos, Claro. bueno, y ahora la clase puede seguir para acá o puede seguir para acá. Y Como ustedes pasaba lo que digan. pasaba en Elige tu propia aventura, que de repente ibas a una página y terminaba, morías. Bueno, y ahí La se clase puede termina la terminar acá. clase. Si elige Sobre la este, opción sobre este correcta, la tópico clase que, termina 2 horas sobre antes. este tópico que eligieron no tenemos mucho para decir, la verdad que no sabemos nada, así que la clase se termina acá y vayámonos todos. Me Podría gusta, ser. es una buena estrategia, hagamos una de esas. Quedamos comprometidos de dar una clase así. Bien, continuamos. Salió de arriba para abajo. Bien, en la jerarquía, el tope de la jerarquía está Agamenón, con 100 naves. Agamenón está solo con 100 naves y después de Agamenón está Néstor con 90. Y esto es bastante significativo, porque observen que Néstor es un personaje que por razones obvias no combate en el poema, pero que tiene una importancia que es innegable. A Néstor todos le dan bola cada vez que habla, y habla un montón. Un montón habla. Tanto en cantidad de veces como en cantidad. Y cuando pensamos que está por debajo de Agamenón, que es el segundo contingente más grande el que lleva Pilos, de repente eso de Néstor hablando mucho adquiere un sentido que cambia un poco, ¿no? Entonces piensa, la primera vez que uno lo piensa, dice, bueno, hay una razón por la cual todos le dan bola a Néstor. No es simplemente el hecho de que es un viejo sabio. Es también el hecho de que tiene 90 naves. Es mucha gente la que responde a Néstor
en el ejército. En tercer lugar, tenemos los contingentes de Diomedes e Idomeneo, que tienen 80 naves. Y estos son, con esto cerramos lo que sería el grupo del el top 4, que está muy lejos de los demás. Diomedes, un personaje que, como saben, ocupa un lugar de enorme importancia en la Ilíada, e Idomeneo, un rey que también es muy importante en la Ilíada, pero además dos personajes claramente protagónicos. Claramente protagónicos y con contingentes de lugares profundamente importantes, ¿no? Que son Creta y Argos. Y después empezamos con los grupos un poquito más numerosos. Con 50 tenemos a los beocios, los atenienses y los mirmidones. Los beocios y los atenienses, digamos, contingentes relativamente menores, son personajes relativamente menores, pero los mirmidones, ahí con 50 como un top dentro del grupo de los contingentes generales. Ahora, importante recordar, y esto sí es importante, observen que son un poquito más de naves que el grueso de los contingentes, que son los que tienen 40. Hay 10 contingentes que tienen 40 naves, y es como el número estándar. Es lo que apuntaba, todos apuntaban a llevar 40 naves. Los fósiles, los logros, les leo la lista. Los fósiles, los logros, los eubeos, el contingente de Meges, los etolios, Protesilao, Eurípilo, Poripetes y Leonteo y los magnetes, todos esos llevan 40 naves. Y 40 naves es como el estándar. Entonces tenemos a 3 contingentes que están un puchito por arriba del estándar y a 3 contingentes que están un puchito por debajo, que son los Minios, Cos y los Asclepíades. O sea, los hijos de Asclepio, los médicos, Macaón y Podalí. Y es un detalle interesante, ¿no? Es un lindo detalle que hay 3 un poquito por arriba y 3 un poquito por abajo. Y después tenemos un último, no es un último grupo, un anteúltimo grupo, que son 2 contingentes que llevan 12 naves. Que son los contingentes de Ajax y de Odiseo. Y ustedes dirán, bueno, pero Ajax y Odiseo son bastante importantes. Y yo les diré sí y no, porque Ajax y Odiseo son bastante... Sí, Ajax y Odiseo son bastante importantes, pero ¿saben quiénes no son importantes? Los compañeros de Ajax y Odiseo. Tanto Ajax como Odiseo son personajes que están constantemente operando como guerreros del ejército en su conjunto. Odiseo como consejero, ayudando a otros, participando en ofensivas. Odiseo es todo el tiempo un guerrero que está operando con los otros líderes. Y Ajax es un guerrero que está defendiendo a todos todo el tiempo. Entonces sus 2 contingentes más chicos tienen sentido porque esos contingentes no están cumpliendo una gran función en la batalla. Por supuesto, el hecho de que los 2 tengan 12 naves no es una coincidencia. Son Ajax y Odiseo, ¿no? Digamos. Justamente están parejos. Y vamos a hablar de esto en el canto 23, pero digamos, están parejos, tienen la misma cantidad de naves. Pero hay una diferencia que es un detalle así al pasar, ya que estamos parentéticos, vamos a meterlo. Las naves de Odiseo son rojas. Y eso puede sonar una pavada, pero las naves de Odiseo son las únicas rojas. Y son las únicas rojas porque son una serie de investigaciones han llevado a la conclusión de que están cubiertas de un tipo de sustancia especial, creo que es un derivado del hierro, es una tierra ferrosa, que las protege mejor de la pudrición. Entonces las naves de Odiseo son Ferraris. Digamos, para naves antiguas son como las naves top. Entonces es la misma cantidad de naves, pero no son las mismas naves. Las de Odiseo son mejores. Y eso es como un gran resumen de la relación entre Ajax y Odiseo. Son las mismas, están muy parejos, pero Odiseo siempre tiene ese pequeño plus, esa patada en la rodilla que le permite ganar. Y finalmente tenemos un grupo de contingentes que son chiquitos, que son insulares, y que en general son todos múltiplos de 3. Cime que tiene 3 naves, Rodas que tiene 9 naves. Bueno, Ajax y Odiseo, los 2 son contingentes insulares y los 2 tienen 12 naves, que también son múltiplos de 3. Cos, que ya lo mencionamos, que tiene 30.
todo múltiplo de 3. ¿Por qué son múltiplos de 3? Ni idea. No tenemos, la verdad que no se sabe, ¿no? por qué, es una cuestión de algún tipo de cuestión de tradicionalidad, pero los contingentes insulares vienen en grupos de 3. Quizás tiene algo que ver con algún tipo de criterio de organización militar de los territorios insulares, en donde las naves venían en grupos de 3, o las 3 naves formaban algún tipo de contingente militar. Vaya uno a saber, pero lo importante es que son grupos de 3. Y eso es todo, pero son todos grupos chicos. El de Kos, que es el de 30, es el más grande. Y son todos grupos chicos porque son islas. Obviamente. La única excepción, perdón, es la de Idomeneo. Pero bueno, Creta es una isla, pero Creta, el resto de las islas, ¿no? Es Creta. Técnicamente todo es una isla. Si uno se pone exquisito, técnicamente todo en el mundo es una isla, porque todo está rodeado por agua. Así que, detalles. Sigamos. Entonces, en esta jerarquía, como pueden ver, en el tope de la jerarquía está Agamenón. Y está muy lejos de casi todos. Está apenas lejos de Néstor, un poco más lejos de Diomedes e Idomeneo, pero es el doble. Agamenón tiene el doble de naves que los primeros contingentes que dentro del grupo de los regulares, ¿no? De los que vienen entre 30 y 50, que es como el grueso de los contingentes. Es el doble. Y por supuesto le tendríamos que sumar las 40 naves de Esparta, que no son parte del contingente, pero básicamente le responden, y las 90 naves de... La verdad que las 90 naves de Néstor más o menos también, porque Néstor y Agamenón se comportan completamente en tándem en Ilíada. Entonces, no sería ilógico pensar que esas naves forman parte de un macro contingente. Por supuesto, estamos poniéndonos en finos. Ahora, esta jerarquía nos permite entender algo que nosotros vimos en la primera parte de la clase, que es lo que se dice de Agamenón, que era el mejor, porque había llevado a muchos. Y en esta jerarquía de cantidad de personas que llevan, efectivamente vemos que esa afirmación no es ociosa. El poeta le da la mayor cantidad de naves. Y en ese sentido Agamenón es el mejor. Guárdenselo porque eso vuelve en el futuro. Ahora, así como nosotros veíamos este tema de Ajax y Odiseo como dos contingentes con menor cantidad de naves, vamos a poder ver específicamente esto en el caso puntual de Ajax. Ahora vamos a ver algunos casos puntuales que nos muestran este juego entre las tropas y los líderes. Y vamos a empezar con el caso de Ajax puntualmente, que está en 557, 558, 59. 557, 558. Y este es un caso muy interesante. Es un caso muy interesante y está en el trabajo de Haydn. A mí me parece muy interesante el enfoque de Haydn sobre esto. Porque si yo les digo la entrada de Ajax de Salamina en el catálogo de las naves está en los versos 557 y 558, se puede levantar alguna ceja. De hecho, a mí se me acaba de levantar. Pero esa es la entrada. Son 2 versos. Nada más. Y todo lo que dice la entrada es: Ajax desde Salamina condujo 12 naves y las ubicó conduciéndolas donde las falanges atenienses se ubicaban. O sea, si nos ponemos en exquisitos, el contingente, la entrada tiene una sola línea. Porque la segunda línea es casi una expansión, puso las filas con los atenienses. Dicho sea de paso, ahí ya habíamos hablado de Mégara y la cuestión con Mégara, una línea que ha dado mucho lugar a discusiones sobre si está interpolada, si es una interpolación ateniense, porque, se dice que Salamina lucha con Atenas, ¿no? Y entonces a los atenienses les venía de rechupete, porque decían, ya, Homero dice que las tropas de Salamina luchan con Atenas. A Salamina es nuestra, obviamente.
imposible saberlo. Personalmente creo que no le quita ningún tipo de legitimidad. Y por otro lado, además de que la discusión es completamente ociosa, porque ¿cómo podríamos saberlo? Tampoco parece haber ningún motivo por el cual no podría haber sido así. Digo, ¿por qué no el poeta no podría haber compuesto una versión en donde se enfatiza que Salamina es ateniense? Es completamente legítimo, de hecho se ha propuesto también específicamente, pero no viene muy al caso, porque incluso la versión de Mégara, si recuerdan, tenía apenas 3 versos, o sea que también es muy breve. Lo importante para marcar acá es que, y en particular en la versión que tenemos en este catálogo, es el hecho de que en la entrada de Ajax, de Salamina, y en ninguna otra entrada en todo el catálogo, el héroe y su contingente tienen el mismo peso. El héroe solo trae gente de un solo lugar. Ajax desde Salamina condujo 12 naves. Y ahí Ajax y Salamina ocupan el mismo espacio en esta parte del catálogo. Y esto es una observación que hace Haydn y que lo lleva a proponer, y me parece con mucho criterio, es que de hecho esta es la mejor manera de enaltecer a Ajax. Porque cuando lo comparamos con lo que pasa con Agamenón, con lo que pasa con cualquier otro contingente, esos héroes ocupan mucho menos espacio en sus contingentes de lo que ocupan, perdón, la lista de sus contingentes de lo que ocupan los lugares que llevan, las tropas, las comunidades. Pero Ajax y la comunidad que él lleva están a la misma altura. Y eso permite, y eso es un proceso de enaltecimiento del personaje que es muy interesante para pensar el personaje de Ajax en el poema, donde el personaje está constantemente operando solo. Y si hay algo que caracteriza a Ajax en la tradición es su soledad absoluta, con la excepción de Teucro. Teucro no, Ajax está solo y a veces está con Teucro, que también pobrecito suele estar solo. Pobre Teucro. Pero observen cómo tiene completa lógica en términos de el rol de Ajax en la tradición, con un agregado importante, que es esta forma del enaltecimiento de Ajax también es una forma de debilidad de Ajax. Porque acá es donde vemos por qué Ajax se termina suicidando. Porque está solo, pobre muchacho. No tenía con qué hacer fuerza. Y vamos a ver un poco de esto también en la entrada de Filoctetes. Algo parecido pasa en la entrada de Filoctetes. Hay una notable sutileza en esta construcción, muy fina, pero que es completamente coherente con esta idea de el poder del héroe por sí mismo es un poder que tiene un límite. Porque si está solo, si no tiene un contingente, si no tiene un poder político que apoye ese poder que nosotros sabemos que tiene, porque es Ajax, bueno, lo que puede hacer tiene un límite. Y a tal punto esto lo podemos ver que es exactamente lo que podemos ver en toda la Ilíada, que es que Ajax puede hacer bastante, pero no puede hacer mucho. Puede resistir a Héctor, puede resistir al ejército troyano, pero puede resistirlo hasta ahí. Nunca, a duras penas, en algunas ocasiones pasa, pero muy poco, Ajax puede realmente dar vuelta a la batalla. Puede frenar a los troyanos cuando se le vienen encima, puede aguantar a los troyanos, pero cuando se trata de efectivamente ganar, solo no puede. Y el problema es que está solo todo el tiempo. Un fenómeno similar, no exactamente igual, pero también igual de interesante, lo vemos en el caso de Tlepónimo, los versos 653 a 670, y acá ya con un problema con una expansión. Tenemos una extensa expansión, es la entrada de Rodas, es la entrada de Rodas, y de hecho es una cosa que, un problema que ya se introduce en los primeros versos, porque en los primeros versos de la entrada tenemos el noble y grande Tlepólimo Heraclida, desde Rodas condujo 9 naves de orgullosos rodios, los que en torno a Rodas moraban repartidos en 3 partes,
Lindo, Yalizo y también la Blanca Camilo, ¿no? Y tenemos Lindo, Yalizo, esa es la lista de lugares. La lista de lugares de Rodas la tenemos ahí en el verso 656, Lindo, Yalizo y también la Blanca Camilo. Pero lo interesante es que antes de llegar a esto, tenemos estos tres versos, ¿no? El noble y grande Tlepólemo Heráclida. Tenemos la caracterización de Tlepólemo como noble y grande y tenemos ese detalle que va a ser absolutamente fundamental, que es Heráclida. O sea, este es un hijo de Heracles. Pavada de contacto con la tradición. Después tenemos la afirmación general de las naves, ¿no? Desde Rodas condujo 9 naves de orgullosos rodios. Con el detalle interesante del epíteto, ¿no? De los orgullosos rodios, aunque esto no es tampoco tan llamativo en sí mismo. A veces pasa que se le pone un epíteto al contingente. Y finalmente, y esto se repite, los que en torno a Rodas moraban repartidos en 3 partes. Y un detalle sobre cómo estaban los rodios en Rodas. Pero observen cómo hay un movimiento acá. De un verso completo dedicado al líder, a el hecho de que el líder condujo a las naves de su pueblo, a finalmente una afirmación sobre su pueblo, que ya no tiene nada que ver con él. Recuerden esto. En 657 empieza la expansión. A estos, perdón, en 658, ¿no? Estos Tlepólemos famosos los guiaban. En realidad, esto ya en 657 ya es una expansión, es el cierre más bien de la entrada, pero donde parece que va a cerrar la entrada, ahí pone una expansión al que parió Astioquía para la fuerza de Heracles, ¿no? La madre de una expansión genealógica. La madre de Tlepólemo era Astioquía y él era hijo de Heracles, que la condujo desde Fira, desde Jerusalén, tras arrasar muchas ciudades de los sanos hombres nutridos por Zeus. Y hasta ahí tenemos la expansión genealógica típica, estándar, sin problema. Y acá viene el problema. Tlepólemo, después que se nutrió en el bien erigido palacio, enseguida a un querido tío materno de su padre mató, a Lisimnio, ya anciano, bla, bla, bla. Y pronto construyó naves y conduciendo él a mucho del pueblo, marchó huyendo hacia el mar, pues lo amanizaron los demás hijos y nietos de la fuerza de Heracles. Y acá tenemos un proceso de transición. Hablamos de la genealogía de Tlepólemo, pero ahora hablamos de Tlepólemo, de lo que le pasó a Tlepólemo, que es que mató a un tío y se tuvo que exiliar. Ahora, observen el verso 664. Tlepólemo construyó naves y condujo a mucho del pueblo de Éfira, ¿no? Probablemente. No está especificado, pero debemos asumir que estaba el abuelo materno. Y es exiliado. Pero lo importante acá es que no es exiliado solo, es exiliado con el pueblo. Y cuando llegamos a la tercera parte de esta historia, él por su parte hacia Rodas llegó errando tras padecer dolores, y se asentaron en 3 tribus y fueron queridos por Zeus, que gobierna sobre los dioses y los hombres, y vertió sobre ellos una sobrenatural riqueza de croñón, y ahí termina la entrada. Entonces, en esta última parte tenemos el Jogué, Autar Jogué, y eso es lo último que escuchamos de Tlepólemo, ni siquiera está nombrado Tlepólemo. Simplemente se hace un recordatorio del Tlepólemo, de, bueno, él condujo a las naves, pero los rodios se asentaron. Observen cómo es el mismo movimiento exacto que está al principio de la entrada. El héroe, el líder conduciendo a las tropas. Ese movimiento es exactamente el mismo movimiento que vemos reproducido en la expansión. La genealogía del líder, en la historia que lleva al líder a conducir a sus tropas, y finalmente lo que hacen las tropas. Ahora, ¿qué es lo interesante de este movimiento? Que no se hace con cualquier personaje. Se hace con Tlepólemo, el hijo de Heracles. Uno de los pocos personajes, el único Heraclida que hay en la guerra de Troya, pero ciertamente uno de los pocos personajes menores que tiene un antecedente mitológico de inmensa importancia. En vez de concentrarse en ese elemento, como sí pasa con Polipetes y Leonteo cuando hablamos de Pirito y los Lapitas, el poeta se detiene en
en una historia axiológica, axiológica, sí, digo bien, perdón, aitiológica, en un aition de Rodas. Este es el origen de los pueblos de Rodas. Este asentamiento de los rodios en 3 lugares es lo que sucede porque provienen en la colonización. Es lo que pasa en la colonización que hacen los rodios de la mano de Tlepólemo. Esto es lo que los rodios contaban en la época histórica de cómo había surgido su pueblo. Y esta división en 3 es típica de los pueblos dorios, dicho sea de paso. Pero no viene en el caso. Ahora, observen que es el movimiento inverso exactamente que es el que vimos en Ajax. En Ajax tenemos una prioridad clarísimamente marcada en el líder. El contingente, la comunidad está casi completamente obliterada. Pero en Trepólemo empezamos con un líder absolutamente destacado, y ese líder se va borrando progresivamente hasta que el foco pasa a estar en la comunidad. Quizás no sea un dato menor que Tlepólemo muere enseguida. No enseguida, muere en el canto quinto. Pero muere bastante rápido. Y muere de la mano de Sarpedón, el líder de los licios, hijo de Zeus, pero, y esto es fundamental, el líder de un contingente absolutamente central en el ejército troyano. Probablemente, digamos, el tercer contingente en importancia en el ejército troyano. Después de los dárdanos de Eneas, definitivamente los licios de Sarpedón son el tercer contingente en importancia. Y en ese enfrentamiento de personajes que provienen de Zeus, porque Tlepólemo es nieto de Zeus y Sarpedón es su hijo, por supuesto, esta genealogía es significativa, pero ¿acaso no sea un dato menor que Sarpedón es el líder de un contingente absolutamente fundamental, mientras que Tlepólemo es el líder de un contingente completamente intrascendente del poema, pero que a su vez él mismo se diluye en ese contingente? Entonces acá tenemos una coexistencia del contingente y el líder, porque los dos son más o menos intrascendentes. Los rodios llevan solamente 9 naves y Tlepólemo muere enseguida. Y finalmente vamos a ver 3 casos. 3 casos de personajes que tienen una relación bastante problemática en sus contingentes. Y esos son los casos de los líderes ausentes, de los líderes que no están. Que son 3. ¿Quieren que les pregunte cuáles eran? A ver si se acuerdan. No, está buena, está buena. ¿Cuáles son los 3 líderes? Diga, Sandra. Filoctetes no es uno de ellos. Muy bien, Filoctetes. Hay uno que es muy obvio. Protesilao. Muy bien, Protesilao. Bueno, y el tercero es muy fácil, es el más obvio de todos. Aquiles. Claro, sí, está bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. Filoctetes, Protesilao y Aquiles, que no están en el combate por 3 razones muy diferentes los unos de los otros, pero esas razones muy diferentes van a diluirse bastante en la manera en que el poeta los presenta esta ausencia. En el caso de Aquiles, vamos al caso de Aquiles en orden, son tantos en la última parte del catálogo. Empecemos por el caso de Aquiles. La entrada de los Mirmidones es la que empieza en 681 y termina en 694. Y en esa nave, en esa entrada, tenemos los primeros 4 versos dedicados a los Mirmidones específicamente. De estos de 50 naves era jefe Aquiles, pero ellos, y ahí tenemos una expansión sobre los Mirmidones, pero ellos no se acordaban de la lastimosa guerra, pues no había nadie que los guiara en las columnas, pues yacían las naves Aquiles de vino de pies rápidos, irritado por la joven, por Briseida de bellos cabellos, que Lirneso arrebató tras esforzarse mucho, arrasando Lirneso y la muchacha de Tebas, y había derribado a Mines y Epístrofo, reconocidos larceros, hijos de Aquiles. Pero observen cómo hay una secuencia paralela en la entrada.
Los primeros 4 versos son sobre los mirmidones, después Aquiles era su jefe, después tenemos 2 versos de los mirmidones y después tenemos unos 8 o 9 versos sobre Aquiles. No, un poco menos, cualquier cosa diré. 7 versos sobre Aquiles. Entonces, 4, 1, 2, 7. Hay un proceso bastante proporcional entre el líder y las tropas, ¿no? Hay una sinergia entre el líder y las tropas en la medida en que los mirmidones no pelean porque su líder no quiere pelear. Algo sobre lo que se va a volver muy enfáticamente en el cierre del catálogo. Así que guárdenselo. El caso de Protesilao es más interesante porque la razón por la cual Protesilao no lucha es bastante más grave. El contingente Protesilao empieza en 695-710 y tenemos los primeros 3 versos, misma estructura aproximadamente, 3 versos sobre los lugares de los que vienen, y en 698 a esos el belicoso Protesilao los guiaba. 699 mientras vivía. Pero entonces ya lo retenía la Negra Tierra y su esposa de mejillas rajadas había quedado en fila, así como su morada medio acabar, y a él lo mató un varón dárdano a las atradas del ave por mucho el primero de los saqueros. Y entonces tenemos 5 versos completos sobre Menelao y el hecho de que está muerto. Mas no estaban ellos sin jefe, aunque añoraban sí a su jefe, pues los ordenaba Podarques, retoño de Ares, hijo del Filacia Íficlo de muchos rebaños, el hermano mismo del esforzado Protesilao, menor en edad, mas aquel era mayor y más valiente, el belicoso era Protesilao, y las tropas para nada carecían de líder, aunque añoraban sí al que era noble, a él 40 negras naves lo seguían y cerramos con el cierre tradicional. Observen entonces que acá tenemos un juego bastante interesante y bastante diferente. Mientras que en el caso de Aquiles teníamos esta idea de las tropas no pelean, porque Aquiles no quiere pelear, acá tenemos un problema que es mucho más interesante. Las tropas pelean, pero no van a pelear tan bien porque el líder que tienen es más débil que el líder que tenían antes. La muerte de Protesilao deja a las tropas de Protesilao en una situación de debilidad, por más que sean la misma cantidad de tropas que tenía antes. Y para no repetir lo que ya se ha vuelto decir lo mismo 28 veces, cerremos con Filoctetes, que está ahí muy apenitas abajo en 716, con misma estructura, en este caso un poco más breve, tenemos 2 versos para describir los lugares donde vienen los de Filoctetes. A estos Filoctetes los lideraba versado en el arco a 7 naves y en cada una 50 remeros se embarcaron versados en el arco para combatir con fuerza. Y ese es un detalle bastante interesante porque casi ningún contingente, y de hecho este es el único donde se le da un rasgo especializado, ningún contingente tiene especializaciones, excepto este. Este es un contingente de tropas especializadas. Su líder es alguien versado en el arco y ellos son versados en el arco. Lo cual genera un obvio paralelismo entre Filoctetes y sus tropas. Bueno, Filoctetes, sus tropas, pero aquel en una isla yacía padeciendo fuertes dolores en la muy divina Lemnos, donde lo dejaron los hijos de los aqueos abrumado por la mala lesión de una perniciosa víbora. Así yacía ese afligiéndose, más pronto iban a acordarse los aqueos, pero iban a acordarse del soberano Filoctetes junto a las naves los argivos. Mas no estaban ellos sin jefe, aunque añoraban sí a su jefe. La misma frase que para Protesilao. Pero los ordenaba Medonte, hijo bastardo de Oileo, aquel que parió Rena de Oileo, su creador de ciudades. Y ahí terminamos. Y observen acá que hay un pequeño paralelismo con Aquiles en 2 cosas, en 2 puntos. Primero que tenemos la misma estructura paralela que vimos en Aquiles. Empieza por las tropas, después se menciona a Filoctetes, después se vuelve a las tropas con la idea de los 50 remeros, y después se vuelve a Filoctetes con la descripción de que está en Lemnos. Y por eso no pelea, ¿no? Como en el caso de Aquiles, que veíamos por qué Aquiles no pelea, bueno, con Filoctetes también vemos por qué Aquiles no pelea. Ya, 2 segundos. Pero hay un segundo paralelismo,
que es un paralelismo. Hay hay un segundo y un tercer paralelismo. El segundo paralelismo es la idea de pronto iban a acordarse los argivos, que es lo mismo, algo muy parecido a lo que se dice en el caso de Aquiles. Pronto iba a levantarse. Bueno, así como pronto iba a levantarse Aquiles, pronto iban a acordarse los argivos de Filoctetes. Porque, bueno, ustedes ya saben, no me voy a detener en esto, ya saben por qué se van a acordar. Pero el otro punto es que las tropas de Filoctetes pelean con un hijo bastardo de Ileo, o sea, alguien de Locri, que es el mismo lugar de donde viene Patroclo. Las tropas de Filoctetes tienen como líder a un suplente que ocupa el lugar de su líder. Y ese suplente viene del mismo lugar que viene Patroclo y justamente construye este paralelismo con la situación de aquí, ¿no? Alejado del ejército, pero en el futuro fundamental para el desarrollo de la batalla. Ahora, como pueden ver, es una situación que es bastante peculiar en el caso de Filoctetes, porque está como a mitad de camino entre Protesilao y Aquiles. Las tropas están lideradas por alguien que no es su líder oficial, pero al mismo tiempo no se nos dice que su líder sea peor. Sí hay un dato acá que es interesante para destacar respecto a lo que hablábamos en el caso de Ajax y en otros casos. Y es que Filoctetes lleva 7 naves. Porque mientras Protesilao lleva 40 naves, y esas 40 naves que lleva Protesilao son un contingente mal liderado, las 7 naves que lleva Filoctetes no se dice que sean un contingente mal liderado, pero son un contingente muy chiquito. Y los comentaristas de Basel especulan, por ejemplo, que esto podría contribuir a explicar por qué lo abandonan a Filoctetes. Porque sus tropas son más o menos inconsecuentes. Son tan poquitas que no tienen peso. Y es muy parecido a lo que veíamos en el caso de Ajax. Y vamos a volver a verlo ahora en un minuto con Nireo. Entonces, este recorrido por los contingentes particulares nos permite ver cómo constantemente hay una tensión entre el papel del líder y la calidad del líder y la cantidad, la cantidad de las tropas. Y cómo la cantidad de las tropas está en clara relación con la importancia del líder. Pero no en una relación simple. No es una relación sencilla, no es más tropas, mejor líder. Porque el segundo con más tropas es Néstor. Y Néstor no pelea nunca. Y Odiseo y Ajax, que son personajes de enorme importancia, tienen apenas 12 naves. Son contingentes relativamente chicos. Entonces, la relación está y es transparente, pero al mismo tiempo está todo el tiempo problematizada. No es tan sencillo como decir si tenés más, sos mejor. Y si tenés menos, sos peor. Porque hay muy buenos guerreros que tienen menos soldados. Pero al mismo tiempo, ser un buen guerrero solo no alcanza. Filoctetes es un buen guerrero, pero no tiene suficiente gente para lo proteja. Protesilao es un buen guerrero, pero está muerto. Aquiles es un buen guerrero, pero no está peleando. Y Ajax es un buen guerrero, pero no tiene ejército como para efectivamente influir en el devenir de la batalla. Y esto nos lleva al problema central del catálogo, que está tematizado en esos puntos que hablamos en la primera parte, los puntos 2 y 4 de la estructura anular en donde el catálogo se inserta. Primero, la descripción de Agamenón, en la previa del catálogo. En los versos 477, 77b, para ser más preciso, 483. Entre ellos el poderoso Agamenón, en los ojos y la cabeza igual a Zeus que arroja rayos, a Ares y la cintura y en el pecho a Poseidón. Entre ellos estaba, ¿no se entiende? Como en el rebaño de vacas, el más eminente de todo, entre todos es el toro, pues aquel se distingue entre las vacas reunidas. De tal modo hizo Zeus a la Atrida en aquel día, sobresaliente entre muchos y eminente entre los héroes. Entramos al catálogo con Agamenón caracterizado como el mejor de todos y el primero de todos. Y esto es lo mismo que nos va a volver a decir en la entrada de Agamenón. Nos va a decir que Agamenón era el mejor y que más tropas tenía. Pero cuando el catálogo termina,
cuando el catálogo termina, me fui a cualquier lado. El poeta cierra, esos eran los líderes y comandantes de los dánaos, y pregunta, ¿cuál era el mejor de todos entre ellos? Tú dímelo, musa, de ellos mismos y de los caballos que a los atridas seguían. Y ese que a los atridas seguían no es un dato menor, porque nos recuerda que todo esto nos trae a Agamenón de vuelta a la memoria, como líder de la expedición en su conjunto. Las yeguas por mucho mejores eran las del Ferecíada, las que Eumelo conducía de pies veloces como aves, del mismo pelaje, la misma edad, no muy iguales, las que no solo de las yeguas de Eumelo, que van a volver a ser importantes en el canto 23. Y de los varones por mucho el mejor era Ajax de Lamonio. Y hasta acá todo bien. Las mejores yeguas eran las de Eumelo, el mejor hombre era Ajax. Mientras Aquiles estuvo encolerizado, pues él era con mucho superior y sus que llevaban al insuperable Peleión, pero aquel en las curvadas naves que surcan el Ponto yacía respirando cólera contra Agamenón, pastor de tropas, contra el Atrida, y las tropas junto al rompiente del mar gozaban arrojando discos y venablos, y con sus arcos y los caballos cada uno junto a su carro, pastando loto y apio crecido los pantanos estaban parados, y los carros de los soberanos bien cubiertos yacían en las tiendas, y a ellos, a su jefe, Caro Ares, añorando, iban de acá para allá por el ejército y no combatían. Hay como 8.000 millones de cosas, ¿eh? Pero vamos a ver un par de cosas que son las importantes. Cuando pregunta por el mejor, la primera respuesta son 2 personas que nombró en el catálogo y que están efectivamente en el ejército que está marchando al combate. Pero el mejor, el verdaderamente mejor, es Aquiles. Y el problema es que nos dijo al principio del catálogo y el medio del catálogo que el mejor era Agamenón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y uno podría decir, está usando el mejor en un sentido medio genérico. Que lo hace, pasa muchas veces. De hecho, hay más de un caso en donde se dice el mejor de los beocios era tal y después, al 2 gatos después dice el mejor de los beocios y era otro. Ciertamente el primero se había muerto, pero no importa. El punto es que hay más de un mejor de. Pero este no es el caso acá. Es evidente que ese no es el caso acá, porque este no es era el mejor de los, que es una cosa medio genérica que se dice en medio de una batalla. Está pidiendo muy específicamente que se diga quién es el mejor y está diciendo muy específicamente en el caso de Agamenón que era el mejor. Digo, no es una manera genérica de decir era el mejor. Lo dicen, se ocupan 3 versos para decir que era el mejor. Ahora, ustedes podrán dar la respuesta más obvia. Y yo los voy a invitar a ver cómo efectivamente el poeta les da la respuesta más obvia. Porque se las da en los versos 671, 673, en la entrada de Nireo. Un personaje que no podría ser menor. Es tan menor que no aparece en el poema. Nireo, a su vez, condujo desde Cime 3 bien balanceadas naves. Nireo, hijo de Aglaia y del soberano Cáropo. Nireo, que era el más bello varón que llegó Ilión de entre los dánaos, salvo por el insuperable Peleión, pero era débil y escasa la tropa que lo seguía. Y ahí tienen las 2 cosas. Porque acá lo que tenemos tenemos 2 cosas, es una locura esto. Perdón. Yo lo sé, pero me agarró, no es que no lo sé. Primero tenemos 3 versos con una epalalipsis. Menos mal que tengo notas. Epalalipsis. Epalalipsis es cuando se dice el mismo nombre de una persona al principio de varios versos. O de 2 por lo menos. Esta epalalipsis triple es rarísima. Pero rarísima, única prácticamente. Y es para un personaje que es brutalmente menor. Digo, no puedo exagerar suficientemente lo menor que es Nireo. Literalmente esta es la única aparición de Nireo en la tradición épica que tenemos. No lo menciona nadie, hay como algunos testimonios muy tardíos. Y no sabemos si no se lo estaban inventando en el momento como para decir, bueno, está este Nireo que haga algo. Pero lo nombra 3 veces. Y no lo nombra 3 veces porque sí.
lo nombra 3 veces porque lo que sigue a continuación es el problema absoluta y completamente central de todo este catálogo y de todo este pasaje, que es, Nireo era el segundo más hermoso de los aqueos. Y recordemos que ser el segundo más hermoso no es un dato menor. La belleza es un dato de importancia, es una característica importante de un héroe. Y es una característica tan importante de un héroe que se le atribuye a Aquiles. O sea, es tan importante ser lindo que Aquiles tenía que ser el más lindo. Y esto es lo mismo que nos dice al final. El segundo mejor, las segundas mejores yeguas eran las de Eumelo, el segundo mejor guerrero era Ajax, pero el mejor era Aquiles. Bueno, acá es exactamente la misma estructura. Era el más bello de todos, excepto por Aquiles. Y después nos dice exactamente lo inverso que nos dijo de Agamenón. Él era débil y tenía pocas tropas. Que, como digo, es lo inverso que dijo Agamenón, que es, era el mejor y tenía la mayor cantidad de tropas. Nireo es el personaje que condensa la problemática central de este catálogo, que es cómo corno decido yo quién es el mejor. Si un guerrero solo no sirve para nada, pero las tropas solas tampoco sirven para nada. Si Agamenón es el mejor porque su contingente es el más grande y porque puede hacer que vaya toda esta gente a luchar, pero sin Aquiles no puede ganar la guerra. ¿Cómo determino yo quién es el mejor? ¿Cómo se determina la calidad de un guerrero? Y esta problematización de la cuestión, tiene casi un paroxismo, si me permiten, en la manera en que se cierra el catálogo. Se cierra la pregunta esta en el catálogo, que es en los versos 778 y 779. Ellos, Joide, Jofeontes, añorando a su Arjónare y Filon, a su jefe Caro Ares, iban de acá para allá, Foitón en Tacayenta, por el ejército Catastratón y no combatían Udemajópico. Porque esa frase, esa idea de que ellos añoraban a su jefe, es lo mismo que se dice de las tropas de Protesilao y de Filoctetes, pero particularmente de las tropas de Protesilao. Aquiles es como si Aquiles está como muerto, como ausente, como alejado del campo de batalla. Y eso nos devuelve el problema que yo mencionaba el viernes, la semana pasada, no, la anterior. Es el mejor, pero es el mejor en un sentido completamente inútil. Mientras Agamenón está hecho el más eminente entre los héroes por Zeus, llevando a las tropas al combate, Aquiles, que es realmente el mejor, es como si no estuviera. Es como si estuviera muerto. Y entonces, eso nos pone en una situación en donde hay una valoración objetiva en donde Aquiles es el mejor, porque la arete de Aquiles es indiscutiblemente la más grande de todo el ejército, pero esa arete es como la arete de Protesilao y de Filoctetes. No sirve para absolutamente nada. Y por otro lado está la superioridad de la arete de Agamenón. Pero esa arete de Agamenón proviene del hecho de que tiene muchas tropas que lo siguen. Y eso es muy relativo, porque lo vemos en el caso de Protesilao. Muchas tropas con un mal líder no son realmente tan buenas. Y acá es donde entramos en la cuestión final del lugar que el catálogo de las naves ocupa. Porque el catálogo de las naves no solo nos presenta a los héroes y nos enumera los contingentes, sino que nos pone en este conflicto en el hecho de que cómo estos héroes efectivamente están peleando, cómo efectivamente podemos decidir que estos héroes son héroes, son los mejores. Porque no hay ninguna duda de que el poder de Agamenón lo hace un personaje completamente destacado. No hay ninguna duda de que la habilidad y la capacidad guerrera de Aquiles es un personaje destacado.
Pero ¿cómo juzgamos? ¿Cómo podemos juzgar la calidad de estos guerreros? ¿Cómo podemos juzgar la calidad de estos seres? Podemos juzgarla en función de qué. Y el catálogo nos hace un paneo completo de las problemáticas. En la relación de los héroes con el tamaño de sus contingentes, en la relación de de los contingentes con la calidad de los héroes, en la cuestión de la presencia o ausencia de los héroes a la hora de efectivamente llevar a cabo el combate. Y esas tres cosas, básicamente. Lo que pasa es que es mucho más largo cuando uno efectivamente lo explica. Entonces, para resumir, cuando nosotros decimos que el catálogo es en buena medida una presentación de los personajes en el poema, es también una presentación de los personajes que nos obliga a pensar sobre estos personajes y nos obliga a pensar sobre el lugar que ocupan. Sobre el lugar que ocupan y sobre por qué ocupan ese lugar. Y si tenemos que buscar un punto de reflexión filosófica, si tenemos que buscar un proceso de reflexión filosófica, es ahí donde vamos a encontrar un proceso de reflexión filosófica. No es el explícitamente decir, bueno, meditemos sobre la calidad intrínseca de un líder respecto a la cantidad de contingentes, la cantidad de ciudades que convoca. No, no lo va a decir. Nos va a decir que Aquiles y Agamenón son los mejores. Y eso nos va a obligar a nosotros a pensar, bueno, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido son los mejores? Y si las dos cosas no pueden ser ciertas, o mejor dicho, ¿pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo? ¿Pueden ser Aquiles y Agamenón al mismo tiempo el mejor del ejército? Esa pregunta es la pregunta que vamos a seguir explorando en las próximas clases. Ahora, la pregunta que queda es la de ustedes, si tienen alguna pregunta o alguna reflexión, y si no, ahora sí los voy a dejar ir a descansar y a meditar más sobre el catálogo de las naves. Sí quiero decir, antes de terminar, primero díganme si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal? No sé si se me escucha, como pasa siempre Sí, acá. perfecto, ¿Cómo va? Bien. Dale. Una pregunta barra o cuestión que por lo menos había llamado la atención ahora repasando el catálogo nuevo tiene que ver con el hecho de que se le dedican más o menos la misma cantidad de líneas a personajes que tienen relevancia bastante dispar, ¿no? Ahora, acá que agarro la Ilíada porque lo había anotado a propósito de un par de figuras en concreto que me habían... Bueno, acá está. Bueno, esto, ¿no? Hay... esto, ¿no? Me había llamado la atención eso, lo dispar, que es la cantidad de líneas que se le dedican a cada personaje y nada, siempre me he preguntado si obedece a alguna cuestión en específico, ¿no? Bueno, sí y no. O sea, hay mucha variación, hay muchas cosas que tienen que ver con la cantidad de lugares. También es importante recordar que esto en parte está muy relacionado con el hecho de algunos lugares, algunas zonas en la tradición tienen muchas más comunidades, como Beocia, y entonces eso ocupa más lugar naturalmente, eh, frente a lugares que son mucho más chicos. Pero por otro lado, son todos estos juegos, no hay una respuesta unívoca. Hay todos estos juegos, digo, cuando Ajax solo tiene 2 versos, por ejemplo, pero esos 2 versos de Ajax son muy importantes, por más que sean solo 2 versos. Y al mismo tiempo, digo, Tlepólemo tiene un montón de versos por toda esta expansión genealógica, pero bueno, es un personaje que muere muy pronto. Lo que no significa que es un personaje menor, es de hecho un personaje bastante importante. Digo, yo te diría que no hay una respuesta unívoca porque hay diferentes explicaciones para diferentes personajes.
de por qué se desarrollan más o se desarrollan menos. Lo que tiene el catálogo, y esto es una de esas cosas, es que hay que tomarlo como un todo, como un gran episodio, como una gran estructura, pero al mismo tiempo cada entrada nos obliga, nos enfrenta a desafíos distintos. La de Nireo es un buen ejemplo, ¿no? Ese Nireo. Ese triple Nireo, eso no pasa en ningún otro lado, pasa un poquito con la de Montesino, pero es distinto. Y es un contingente, una entrada que tiene sus propios desafíos. Y vamos a la de Tlepólemo o a la de Protesilao y tiene sus propios desafíos. Vamos a la de Beocia y tiene sus propios desafíos. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, en la de Beocia, que se ha conjeturado, que lo conjeturan de hecho Jas Evans y Strauss-Clay, es que la de Beocia es así de larga porque en realidad es un catálogo extraído de 7 contra Tebas. Del mito de la épica de 7 contra Tebas, la idea sería que ese catálogo en realidad abarcaría una parte de lo que sería el catálogo original de la guerra de los 7 contra Tebas. Quizás con contingentes tebanos que van a ayudar a Tebas. Y eso, ¿ves? Es una respuesta específica de ese contingente. La respuesta de Ajax, que es breve, es otra. Digo. Si vamos a los Asclepíades, también son relativamente breves y Podalirio no ocupa ningún lugar en la Ilíada, pero Macaón es más importante. De hecho, pero los dos son importantes en la tradición. Lo que pasa es que son líderes de contingentes relativamente chicos. Entonces eso requiere una respuesta distinta. Así que es muy difícil decirte una cosa. No, eso, el caso en el que yo lo había pensado particularmente era el de Odiseo, que, bueno, en términos de construcción también de personaje, acá hay algo particularmente llamativo que tiene que ver con que, bueno, se le dedican, sí, más o menos 6 versos, dicho a ojo, lo mismo que se le dedica, por ejemplo, al personaje anterior, que en términos de relevancia es bastante menor. Y bueno, una reflexión que siempre he tenido también ya un poco de manera extraacadémica tiene que ver con que, bueno, también sí se ve lo que decís vos, que es completamente coherente con la forma de manejarse de Odiseo, ¿no? Creo que en algún momento igual lo dijiste a propósito de otra cosa, pero bueno. Creo que esto me había llamado la atención eso. Pero porque no hay una proporción, porque el tema es ese, no hay una proporción importante. De hecho, esto que vos planteás es una de las discusiones que se han tenido durante mucho tiempo sobre el catálogo. No hay una proporción entre importancia del héroe e importancia en la entrada del catálogo. Los criterios para recortar las entradas son completamente diferentes, pero completamente diferentes. Sí, creo que uno también asume la... Perdón. Dale. No, eso, creo que también uno asume la tentación de caer, yo la asumo, ¿no? De caer en un criterio geográfico. Y claro, mi pregunta era esta, ¿no? Digo, bien sabemos que Ítaca es un lugar más bien chico y se dedica, bueno, el 70% de la descripción de Odiseo es una descripción geográfica, un lugar que no es más que 2 islitas relativamente chicas, ¿no? No, más o menos. No son 2 y no son chicas. Ah, bueno. No, tampoco son 20, pero Cefalonia es relativamente grande. O sea, es chico comparado con Queses. Comparado con Creta es chico. Claro. Pero, digamos, no es tanto menos territorio. Sobre todo porque más la parte continental, está mencionada también la parte continental. Pero es un buen ejemplo que vos planteás, porque de hecho podría haber expandido todavía más la entrada de Odiseo. Podría haber agregado 5 o 6 pueblos que estuvieran en la península de arriba, no me puedo acordar el nombre. Leucate, no, pero no me acuerdo. Bueno, podría haber agregado más, podría haber expandido más. No lo hace. Podría haberlo hecho más chica también. Y tampoco lo hace. Pero el contingente que sigue inmediatamente, que es el de Meges, que es el de Duliquio, es el de abajo, ¿no? Creo que el de arriba. No, el de arriba es el de Meges, claro. El de Duliquio ocupa más o menos el mismo espacio. Y Duliquio, y son islitas más chicas.
y de hecho lleva 40 naves. Lleva 40 naves, que son muchas más que las de Odiseo, y menciona mucho menos lugares. Entonces, digo, el criterio geográfico a veces sirve, por ejemplo, en el caso de Beocia, claramente, en el caso de Micenas, por supuesto, en el caso de Pilos, también, en el caso de Argos, en el Peloponeso, sobre todo, con el criterio geográfico sirve, en el caso de Gomeneo, en Creta, a veces sirve para pensar, bueno, la estrada tiene este largo, a veces no, digo, el de Ajax podría haber agregado algunas, tenemos la versión megárica que añadía 4 lugares que se mencionan, y la versión que nosotros tenemos no se menciona ninguno, más que Salamina. En el caso de Atenas, es muy específico, muy particular, pero en el caso de Atenas no se menciona ningún lugar excepto Atenas. Entonces el criterio geográfico a veces sirve, a veces no sirve para nada. El criterio de la importancia del héroe a veces sirve, a veces no sirve, y además a veces cuando sirve pasa lo de Ajax, que en realidad el criterio de la importancia del héroe lo que hace es que la entrada sea más corta, no más larga. Porque justamente el héroe tiene un plano mucho mayor. No pasa lo mismo en el caso del Tlepólemo. El héroe es importante y si bien se determina por diluir en el contingente, es la importancia del héroe lo que hace que se hable mucho más del Tlepólemo. Entonces no hay, digamos, mucha gente ha pensado durante mucho tiempo, bueno, esta es la llave para abrir el catálogo de las naves. Y no la hay, porque en realidad cada contingente, cada lugar está tratado de una manera específica y idiosincrática. Y si bien hay tendencias y patrones y técnicas y recursos que se utilizan y reutilizan, no hay ninguna sistematicidad. Y me parece que eso es deliberado, porque es lo mismo que veíamos en esta variación de los versos, que es que todos los versos se parecen, pero muy pocos versos son iguales. Y creo que con las entradas se repite el mismo esquema. Muchas entradas se parecen, pero ninguna entrada es exactamente igual que otra. Y yo les juro que ninguna entrada es exactamente igual que otra. Todas tienen variaciones. Y muchas veces son muy, muy marcadas, a veces son más sutiles, pero todas las entradas son distintas. Y eso es muy difícil explicarlo porque, bueno, por esto. Porque justamente si pudiéramos explicarlo por esto, las entradas dejarían de ser distintas. Y lo último, y con esto cierro y te dejo, también hay que recordar que no es el catálogo de las naves, es un catálogo de las naves. Y el hecho de que sea un catálogo de las naves recuerda que lo que en Ilíada es muy importante, quizás no era tan importante en otras partes de la tradición. No era tan importante en otras partes de la tradición. Y viceversa. Con lo cual, digo, si vos vas a cantar la épica de Protesilao, por ejemplo, la épica de Filoctetes, y quizás la entrada de Filoctetes o de Protesilao de hecho te queda chica. O sea, si había una épica de Nireo, podría haber perfectamente una épica de Nireo, y la entrada de Nireo te queda recontra chica. O la épica de Ajax, la épica del combate por las armas de Aquiles. Entonces, este es un catálogo de las naves y es un catálogo en donde el tamaño de las entradas... eso es. En donde el tamaño de las entradas... perdón, y no sabemos si el tamaño de las entradas era algo que era regular en las diferentes versiones o que variaba de versión a versión. Por supuesto, excluyendo las expansiones. Las expansiones obviamente variaban de versión a versión, pero el tema del tamaño de las entradas, la parte geográfica de las entradas, no sabemos cómo serían en las otras versiones. Entonces, es extremadamente difícil especular. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que no hay ninguna regla sistemática que nos permita explicar el largo de las entradas. ¿Algo más? Creo que no. No, pero muy buena la pregunta. Fue muy buena la pregunta. Es un muy buen detalle. Y de hecho me da pie para decir lo que iba a decir como cierre, que es que a pesar de estas 3 horas 36 minutos de análisis del catálogo de las naves, no hicimos ni la mitad del recorrido que hay para hacer sobre el catálogo. Es una locura absoluta la cantidad de cosas que pasan en estos versos. Es como lo que podría decir cualquier lugar de Ilíada, pero este pasaje, esto en particular, les digo, el libro del Visser
tiene 600 páginas y solo se ocupa de un problema específico, que es la composición de los versos. Es un pasaje de una riqueza que es absurda, pero completamente absurda. Y quizás donde se nota la manera en que el poeta concebía su trabajo. Porque esto lo recibe de la tradición, claramente lo recibe de la tradición. Pero lo trabaja, y 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 lo trabaja. Y todas esas capas de trabajo, y trabajo, y trabajo, generan cantidades absurdas de sentido. Entonces, esta es una clase que, por más que haya durado todo lo que duró, no deja de ser una clase introductoria al catálogo de las naves. Los invito a explorar la bibliografía, incluyendo comentarios como para aprender más sobre el tema, pero sí quiero aclarar eso. Esto es nada más que una clase introductoria. Por mucho que hayamos visto, hay mucho más para ver. Así que muchas gracias, creo que ese es un lindo cierre para la clase y nos estaremos viendo el viernes para ya pasar a otras partes de la Ilíada, quizás un poco más variado pintas. Bueno, ahí frena la grabación.